la doctora Patricia González del Hospital Aguilara. Voy a hablarles sobre la patología uveal. Si ustedes no comprenden algo, interrumpen o levantan la voz, preguntan, lo que sea. ¿Ya? Vamos a hablar primero del tracto uveal para recordar dónde está la uña. El tracto uveal es una capa vascular pigmentada situada entre la retina y la esclera. No se olviden, el tracto uveal está constituido por tres partes: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. No se olviden esa imagen: iris, cuerpo ciliar y coroides. Anatómicamente, esta es una pieza anatómica, un ojo, un cadáver, donde la uvea es de este color, de manera que cuando haya un trauma ocular y ustedes vean que algo marrón sale por ahí, quiere decir que es la uvea y que es un proceso, un trauma complicado, se ve. Vamos a hablar ahora de la uveitis. ¿Cuál es el concepto? Es una inflamación del tracto uveal. El tracto uveal puede responder a cualquier tipo de inflamación ocular con acúmulo de linfocitos y plasmocitos. Esto va a formar un pigmento retroquerático en el segmento anterior. ¿Qué quiere decir? Estos puntos blanquecinos es el pigmento retroquerático que va a quedar después de un proceso inflamatorio. Entonces, cuando ustedes lo vean blanco así, en una lámpara de pintura, o a simple vista a veces, si es blanco quiere decir que es antiguo. Es un proceso uveal que ha tenido hace tiempo, pero si es marrón es reciente. Entonces es un dato. El iris, el cuerpo ciliar y la coroides, lo que habíamos visto: iris, cuerpo ciliar y coroides pueden estar involucrados en una reacción inflamatoria en forma ya sea aislada, como una iritis, o una coroiditis, o una iridociclitis, o puede estar combinada, ¿no? Que ya sería una panuveitis. Una panuveitis nos va a dar un cuadro más severo, por ejemplo, la endoftalmitis. La endoftalmitis es el peor cuadro que puede dar a un paciente y a un oftalmólogo, porque muchas veces después de ese proceso inflamatorio se pierde el ojo. Y eso puede ocurrir después de una cirugía de catarata, por ejemplo, que es la más simple, frecuente, si el paciente o ha habido una contaminación intraoperatoria, termina perdiendo el ojo. Una de las características, miren esta hiperemia conjuntival y este hipopio. Este hipopio no necesita lámpara de hendidura para ver. Si ustedes miran acá, la pus que está dentro del ojo, formando un nivel. Dentro de los datos epidemiológicos, mayormente es autoinmune. Se produce entre los 20 y 44 años de edad. O sea que ustedes están metidos ahí y dicen, no, cualquiera, en cualquier momento puede desarrollar este proceso uveítico. Se considera 10 a 35% de las causas de ceguera y de baja visión. ¿Saben lo que es baja visión? No es disminución de la agudeza visual, por si acaso. Baja visión significa cuando el paciente ni con cirugía, ni con lentes, ni con nada va a mejorar de 20 a 70. O sea, 3 líneas nada más va a poder ver. De las 8 líneas que debemos ver con la cartilla de Snellen, solamente va a ver máximo 3 líneas. Ese paciente que solamente ve 3 líneas tiene baja visión. ¿Ya? Y cuando ven solamente la primera, que es 20-200, eso se llama ceguera legal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ceguera legal, ¿no? Pero por supuesto, cuando ni con lentes,
con cirugía ni con nada va a mejorar, ahí se dice ceguera legal. En el 40% de pacientes con uveitis existe enfermedad subyacente, ya sean reumatológicas y o infecciosas. Entonces puede aparecer en cualquier momento. Si ustedes ven esta imagen, miren, la córnea, la cámara anterior, esto está visto en una lámpara de hendidura, el iris y las sinequias en el iris, o sea que el iris está pegado al cristalino. Ese iris no va a dilatar, ya no vamos a poder ver fondo de ojo, se va a producir una catarata como aquí. Entonces estas serían las complicaciones de una uveitis mal tratada. La idea de enseñarles esto a ustedes es de que, por ejemplo, en el segundo no tienen oftalmólogo, no tienen otra persona a quien consultar, ustedes tengan la idea y pueden decir, esta es una uveitis, lo que tengo que hacer es referirlo a un centro oftalmológico donde le puedan dar el tratamiento adecuado. Ustedes más o menos van a tener. La clasificación de la uveitis. Puede ser una uveitis anterior. Miren aquí. La uveitis anterior es el proceso inflamatorio que se produce entre la córnea, que está aquí, y el iris. Una iritis va a producir una inflamación, una iritis, ¿no? Y solamente está localizada en la parte anterior. Quiere decir que es una uveitis, digamos, un cuadro leve. La uveitis intermedia se produce a nivel del cuerpo ciliar. Puede ser una iridociclitis, del iris para atrás, una iridociclitis. Y una uveitis posterior, cuando la coroides está comprometida. ¿Qué se encuentra delante de la coroides? ¿Quién me puede decir? Delante de la coroides. La esclera. Delante, esto está detrás. Cristalina retina. El humor acuoso. La retina. La retina. Muy bien. Es retina, coroides y esclera. ¿Ya? No se olviden. Entonces, en cuanto a la clasificación anatómica, tenemos una uveitis anterior, una intermedia, una posterior y una difusa. Un ejemplo de una uveitis anterior, una cistitis heterocrómica de Fuchs. Miren acá, ¿qué es lo que pasa? Con el proceso inflamatorio, el pigmento del iris, que digamos es marrón, se pierde y cambia de color el iris. Por eso se dice iritis heterocrómica, porque hay varios colores. Ustedes ven aquí, ¿no? Ya no es marrón, ¿no? Se nota medio verdoso, inclusive como si el paciente tuviera un poco más claro. En cuanto a la pars planitis, esto se llama bancos de nieve o snow bank. Este signo se ve solamente cuando la pupila está dilatada y nosotros podemos ver a través del oftalmoscopio indirecto. Con una pupila bien dilatada vemos la periferia y vemos estas formaciones. Entonces, ya tiene otro tratamiento. Aquí tenemos, miren, como unas placas, se llama una ectopatía placoide multifocal aguda, donde el paciente disminuye su visión y al fondo de ojo podemos encontrar esta forma de presentación. Y una de las peores es la uveitis por el síndrome de Bokko-Yanai-Arada. Ojo a esto. En el síndrome de Bokko-Yanai-Arada puede haber desprendimiento de retina bilateral. Entonces, pregunta, ¿se opera o no se opera ese desprendimiento de retina? ¿Por qué? ¿Quién dijo no? ¿Por qué? Esa retina ya no puede ser regulada otra vez.
no tiene operación. Se supone que un proceso agudo ha provocado ese desprendimiento. ¿No es cierto? Es no, pero ¿por qué? ¿De qué estamos hablando? Porque está afectando la porción que irriga todo la coroides. ¿Ya? Sí, por eso es que se desprende. Pero ¿por qué no se opera? ¿De qué estamos hablando? ¿De la uveitis? ¿Qué es la uveitis? Pero ¿qué cosa es? Uveitis. Una inflamación. Entonces, el proceso inflamatorio está haciendo que se desprenda esa retina por un proceso inflamatorio. ¿Es cierto? Entonces, no se opera. ¿Cuándo se opera un desprendimiento de retina? A ver, ¿han hecho desprendimiento? Unas caras parece que sí, dicen. Ya, el desprendimiento de retina se opera porque la mayor parte de los desprendimientos tienen un agujero, un desgarro. Se da en miopes altos. Entonces, ese desgarro no hay forma de sellarlo si es que ya avanzó y se ha empezado a desprender la retina. Después del desgarro se empieza a desprender y llega a la mácula. No hay forma de curarlo si no es con una cirugía. Entonces, solamente se operan los desprendimientos regmatógenos, que tienen un desgarro, un regma, un agujero. ¿Ya? No sé. Entonces, en este síndrome de Burko-Yagan-Yarada hay desprendimiento seroso, bilateral puede ser mayormente, y con el tratamiento disminuye la inflamación y se vuelve a aplicar la regla. En la clasificación etiológica, puede ser una uveitis por virus, como el citomegalovirus. En este caso, el que descubrió esto lo comparó con una pizza, ¿no? Queso y tomate. Entonces, una pizza. Entonces, cuando vean esto en un fondo de ojo, sospechen de un citomegalovirus. En las uveitis por bacterias, en el caso de la sífilis, las uveitis por hongos, la candidiasis, que siempre tiene esta característica. Las uveitis por parásitos, como la toxocariasis, ya sea por Toxocara canis o Toxocaracatis, o por protozoarios, el Toxoplasma gondii. Entonces, lo característico, por ejemplo, del protozoario de la toxoplasmosis es que tiene predilección por la máquina. Entonces el paciente deja de leer y de reconocer rostros porque tiene la lesión en el centro de la máquina, la mayoría de los pacientes. Entonces siempre por esa zona de menor vascularización. Las enfermedades granulomatosas van a dar este tipo de cuadro, uveitis. No se olviden. Dentro de las enfermedades granulomatosas, la que más frecuentemente se encuentra en nuestro medio es la tuberculosis. ¿Ya? Y la sarcoidosis también es importante. Están también la lepra, la sífilis, la plasmonicosis y la histoplasmosis que producen inflamaciones de tipo granulomatosa. Miren acá el pigmento retroquerático antiguo que hay aquí en estas imágenes. Y este granuloma tuberculoso en la conjuntiva. ¿Ya? Entonces, si uno ve eso, tiene que sospechar. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Ustedes pueden encontrar cuando hagan el serum. Dolor y fotofobia. Miren acá, el paciente no puede abrir el ojo por la molestia, la fotofobia, la luz que entra y le duele y la desmea más. Esto es a raíz de la irritación de los nervios ciliares. Puede haber una irradiación periorbitaria o a nivel frontal, ojo rojo o hiperemia conjuntival marcada, lagrimeo, miosis pupilar, y lo más importante, no hay secreción conjuntival. ¿Qué pensaríamos si hay una secreción conjuntival?
conjunctival. Conjuntivitis. Exactamente. En la conjuntivitis ustedes ven una secreción verdosa o amarillenta, conjuntivitis. Que pueden dar una ciprofloxacina, pero en la uveitis no hay. Entonces, estos son los que se complican. La conjuntivitis a veces puede pasar 2-3 días y solita se va. Pero en este caso se va complicando. Disculpe, pero creo que hay una conjuntivitis viral que su secreción es serosa, ¿verdad? Ah, sí, en el caso de la viral, sí. ¿Y ahí cómo podríamos ayudarlos, por ejemplo, para diferenciarla de la uveitis? La pupila. Ah, Ahora, vayan pensando por lo que han hecho las clases también que después vamos a tener. A ver, entonces puede haber una tosis palpebral. El párpado está ligeramente caído. Depósito retroquerático, ya dijimos, pestañas y cejas. En cuanto a las pestañas puede haber poliosis, ¿no? Están blanquecinas, se ponen blanco como canas. Especialmente en el síndrome de Arada. Y el vitiligo. Este vitiligo también va a producir, es un signo en el boco y analiarada también. Y en la córnea. A ver, esta imagen que tienen acá, ¿qué cosa nos está indicando? ¿Qué ven? Quemosis. Quemosis, exactamente. ¿Qué más? Hipopio. Hipopio, muy bien. ¿Qué más? Edema corneal. Edema corneal, exactamente. Este edema corneal en una conjuntivitis viral no se va a producir tampoco, ni el hipopio, Claro. ¿no? O sea, en la uveitis es lo común. En la uveitis, sí, es más común. Y la intensidad del ojo rojo es mucho mayor, ¿no? De la epidemia conjuntiva. Entonces, si ustedes están en un lugar donde no tienen muchas posibilidades de poder atender, lo más básico, un hemograma completo, un examen de orina, velocidad de sedimentación, un PCR. Este PCR, ¿dónde se hará? Acá en la uveitis. Humor acuoso. Exactamente. Es en el humor acuoso. Ya no es en sangre, es en el humor acuoso. Entonces hay que hacerle una punción y aspirar. Pueden pedirle PPD, factor reumatoideo, TORCH, ANA, radiografía de tórax, y también es muy frecuente cuando hay un cuadro de HLA-B27, se puede encontrar o puede llevar a una uveitis. Tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Prevenir las complicaciones. Importante, ahora vamos a ver las complicaciones. Aliviar las molestias. El paciente pobrecito está con ojo rojo, lagrimeando, con dolor. Entonces lo primero que ya saben, todos tenemos que hacer es aliviar esas molestias. ¿Excepto en qué? Que no le podemos dar un analgésico. No lo sabemos. ¿Cómo, doctora? ¿En qué casos no podemos dar un analgésico? No en ojos, en general. Un analgésico. ¡Ay, me está! En gastritis. Apéndice, exactamente, porque si no, ahí, ¿qué cosa ocurre? Aliviamos el dolor, y después ya no siente nada, Dios vaya así nomás a su casa y viene con una peritonita, ¿cierto? Entonces ahí, hasta que se diagnostique 100% que es apendicitis, entonces ahí recién le damos, ya va a ir a sala de operaciones, ya, analgésico y demás. Pero mientras tanto, no pueden dar. Eso es importante. Entonces, aliviar las molestias, preservar la visión. Lo que a nosotros nos interesa es que el paciente no se vaya a quedar ciego. Si nosotros no actuamos a tiempo, ustedes en el seguro, ya viene el paciente con el ojo rojo, con miosis, etc. Y ustedes, sí, a ver, una gotita de analgésico, ya le va a pasar su lágrimas, un antibiótico, van a pasar los días y ese paciente va a terminar mal. Y ahora le vamos a decir. Entonces, tratar la enfermedad subyacente. Si la uveitis es como una tuberculosis, ¿qué hay que tratar? La tuberculosis. La tuberculosis, ¿no? Hay que tratarla. Vamos a dar un antiinflamatorio para el ojo y también para el cuadro que tiene que tratarse.
si no, no hay forma de explicar. Siempre que ustedes traten a un paciente, vean cuál es la causa y tienen que irse a la causa. No pueden darle sintomáticos solamente, como a veces estoy viendo en algunos chicos, no se le da ya para ver, ¿y qué más? Averiguar cuál es la causa para que este paciente no tenga nuevamente recaídas, ¿no? Y puedan ayudar. A ver, dentro del grupo de fármacos que se utilizan, tenemos los midriáticos. ¿Para qué sirve un midriático? ¿Para qué serviría? Dilatar la pupila. Pero en el caso de la uveitis, ¿para qué nos ayuda? Disminuye el dolor por la miosis intensa. Relaja la musculatura lisa y disminuye el dolor. Uno, ¿qué más? Y ahí podríamos darle atropina. Otro. Poder ver el fondo de Para dilatar, claro, eso es fundamental. Porque a la larga, si nosotros, si esa pupila se cierra, no vamos a poder abrir con nada, no vamos a poder. Pero el tratamiento se da, ¿por qué? Porque la tropicamida, por ejemplo, nosotros tenemos la pupila cerrada normalmente. Le damos tropicamida y se abre. Se abre la pupila. A las 8 horas volvemos a dar, bueno, a las 8 horas la tropicamida ya no está actuando y se cierra nuevamente. Y luego se abre. Se cierra, se abre. Entonces no damos opción para que ese iris esté permanentemente cerrado o abierto en el caso de que se quede abierto, ¿no es cierto? Entonces esa es la causa. Entonces evitamos que haya sinergias. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos evaluar el fondo de ojo y con los antiinflamatorios disminuir la posibilidad de que también se cree la catarata. ¿No? Ya, entonces los corticoides pueden ser locales o sistémicos. Podemos dar corticoides orales o también locales, en gotitas. Cada 4 horas se puede poner un corticoide. Existe el implante de Osurdex. El Osurdex es una sustancia que se implanta dentro del ojo. Miren aquí. Se implanta, tiene más o menos 2 milímetros de tamaño. Así, con el dedo, en relación al dedo, miren así. Y esto va liberando el corticoide durante 1 a 2 meses. Entonces ya no estamos poniendo a cada rato las gotitas para que el paciente se incomode. Pero como todo corticoide, tiene sus efectos adversos. ¿Cuál sería el efecto adverso? En el ojo. El uso de corticoides. Aumento de la presión intraocular. Exactamente. Un aumento de la presión ocular, intraocular, y que le provoquemos un glaucoma. Y lo peor de todo, que como ya lo hemos introducido dentro del ojo, no hay forma de sacarlo, porque eso se va a ir diluyendo. Tendríamos que hacer una cirugía y hacer una vitrectomía, ¿no? Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Si el paciente ya tiene glaucoma, si el paciente tiene antecedentes de glaucoma, si padres tienen glaucoma o abuelos, qué sé yo, no se piensa ni siquiera en poner. Podemos darle ciclosporinas, agentes citotóxicos como la azatioprina, methotrexate, los agentes biológicos como el infliximab, adalimumab, la unira, por ejemplo, y los quirúrgicos. ¿En qué caso operaríamos no 20? Cuando se produce la catarata, esto es bien delicado, porque un paciente que ha tenido un proceso inflamatorio y se le quiere sacar el cristalino después de haberse asegurado de que no tiene desprendimiento de retina, porque si el paciente llega a un proceso uveítico, inflamatorio, llega a desprenderse la retina, también se puede formar catarata. Entonces uno que no lo ha visto antes dice, ¡ay, tienes catarata! ¿No? La operaremos. Ese ojo, si se opera de catarata, se pierde. En 15 días ya ni ojo, porque el proceso inflamatorio se enciende una vez operado. Entonces, ¿cómo manejan los biólogos este cuadro? Tienen que dar por lo menos 1 o 2 meses antes antiinflamatorios, cuando ya han decidido operar, lo operan y tienen que seguir muy de cerca a ese paciente
darle por lo menos un mes y medio posterior a la cirugía de catarata. ¿Ya? Entonces eso hay que tener presente. En esos casos se hace ya después del cuadro. Es así como la cirugía de una vesícula. Si es un caso agudo, con infección, con fiebre, con todo eso, no se puede operar. ¿Correcto? No debe ser un estado de emergencia. Tienen que disminuir el cuadro, o sea, darle antiinflamatorio, está más tranquilo y a los pocos días recién se entra a operar. Porque ustedes saben que se produce una inflamación. ¿Cuáles son los signos de una inflamación? Dolor, rubor, calor, tumor, ¿qué más? Tumor. ¿Sí? Esas cuatro cosas están ahí siempre. Entonces, si hay dolor, tumor, rubor, puede estar friable también. Entonces, si entran a operar, se complica más. Entonces, por eso en las emergencias dicen, no, vamos a cubrirlo con antibióticos, antiinflamatorios, todo eso, baja y recién después pueden hacer una cirugía grande. Complicaciones. Miren acá, la cinequia. ¿Qué quiere decir cinequia? El proceso inflamatorio ha hecho que las cinequias al borde de la pupila se quede pegado. ¿Qué va a pasar en ese ojo como complicación? Además, por las cinequias posteriores. ¿Qué creen que pasa? Glaucoma. Ya, muy bien. ¿Quién dijo? Glaucoma. ¿Por qué? ¿Por qué va a producirse el glaucoma? Porque se tapa la cámara posterior. Ya, claro, que es el lugar por donde va a ir el humor acuoso hacia el ángulo iridocorneal, ¿no? Que está aquí, ángulo, iris y córnea, ¿no? Entonces ese ángulo se disminuye y aumenta la presión. Es decir, ahora, entonces eso se llama cinequias posteriores. También existen cinequias anteriores. ¿Qué quiere decir? Que el iris se pega a la córnea, ¿no? Esas son cinequias anteriores. Luego tenemos el iris bombé. Miren acá. El iris, este es un lente intraocular, por eso estas lucecitas blancas que hay acá, porque está refractando el lente intraocular. Y la pupila está pegada al iris, al lente intraocular. Y se ha levantado el iris. Entonces es como un tomate. También le dicen iris en tomate o iris bombé, ¿no? Acá también está impidiendo que el humor acuoso pase y drene a través del ángulo iridocorneal. Luego tenemos las cicatrices maculares. ¿En qué cosas dijimos que tenía predilección el agente patológico? La mama. Entonces aquí está, ¿no? La cicatriz. Ahí ya no hay nada que hacer. El paciente no ve con el centro, pero sí va a ver con la periferia, ¿no? Y acá hay otro signo también, otra manera de cicatrizarse y de producir cinequias posteriores. Ahora vamos a hablar de tumores de la uvea. Ya hemos visto que la uvea está constituida por ¿cuáles son las partes de la uvea? El iris, coroidales, la coroides. Coroides, muy bien. Entonces, en los tumores de la uvea podemos determinar que hay dos tipos, melanocíticos y vasculares. Los melanocíticos, por ejemplo, el nervus del iris, el nervus coroideo, no son malignos, no son negros nada más. Y el melanoma del iris, que ese sí ya es maligno, melanoma de cuerpo celular y melanoma de coroides. Vamos a nombrarlos ahora para que se vean. Y el hemangioma coroideo. A simple vista,
estas imágenes nosotros podemos darnos cuenta, estamos hablando con una persona de cerca y podemos fijarnos que hay algo que está creciendo ahí. Sin necesidad de una lámpara de hendidura, por supuesto que con la lámpara de hendidura vamos a verlo mejor. Entonces, si hablamos de nevus de iris, son tumores benignos muy frecuentes, son planos o ligeramente elevados que están años de años y no aumentan de tamaño, ¿no? Entonces podemos asegurarnos de que es un nevus de iris, con acúmulos de melanocitos en el estroma de iris. Y tenemos los nevus coloideos. Los nevus coloideos son estas manchitas acá también ligeramente elevadas que uno va controlando y va así, no crece porque cuando son melanomas coloideos estos crecen rápidamente. Entonces, son tumores coloideos pigmentados, melanocítico plano, algo discretamente elevado, porque si ustedes ven acá, no sé si logran ver, acá este vaso, se nota que el nevus está empujando muy ligeramente. No sé si ven, acá donde está la... ¿no? Y ahí queda. Pero una vez que crece, entonces ahí sí lo eleva mucho más y va a producir un desprendimiento de retina perilesional. Y en cuanto a los melanomas de iris, miren acá esta imagen que va creciendo, este aumento del crecimiento del tumor. Muchas veces en este estadio puede sangrar. Entonces, si uno ve que va creciendo en un transcurso de 2 meses, lo ve un poco más grande, entonces ya el tratamiento para el melanoma. Se produce más frecuentemente, bueno, pues 10% de los melanomas de la uvea se originan en el iris, solamente 10%. No es muy frecuente. Y se produce entre los 50 y 60 años. Puede ser amelanótico, como están viendo acá, miren, amelanótico, o puede ser pigmentado. Y el crecimiento es progresivo. En cuanto al melanoma del cuerpo ciliar, solamente se ve si el paciente tiene la pupila bien dilatada. Si nosotros le vamos a ver sin dilatación, si no se hace un examen completo, porque todos los exámenes completos tienen que ser con agudeza visual, con biomicroscopía, que es la evaluación en la lámpara de hendidura, y el fondo de ojo con la pupila dilatada. El fondo de ojo también se puede hacer con la pupila sin dilatar, inclusive a veces ustedes pueden hacerlo también cuando tienen el oftalmoscopio directo y mirar directamente al ojito. Es más difícil ahí encontrar cosas, pero sí pueden diagnosticar. Por ejemplo, si con ese oftalmoscopio directo ustedes ven unos cuantos microaneurismas o de repente un exudado por ahí están viendo, diabetes, ¿no? O simplemente usted tiene que ir al oftalmólogo porque su retina no está. Con tal de que vean un microaneurisma, ya están diagnosticados, ¿no? Entonces es bueno que ustedes lo considerar en vuestro examen para los pacientes. Ya, entonces, no se visualiza, como habíamos dicho, a menos que la pupila esté bien dilatada. Erosiona por la raíz del iris. Miren acá la raíz del iris y cómo se está viendo este melanoma del cuerpo ciliar. Va a erosionar hacia la cámara anterior. ¿Y qué va a producir? ¿Qué puede producir este hecho de que el melanoma empuje en esta zona? ¿Qué cosa hay en esa parte? ¿Qué cosa ven? A ver, anatómicamente, ya han hecho anatomía, ¿no es cierto? A ver, chicos. ¿Perdón? No, porque la córnea está, digamos, es un mismo tejido. La esclera va junto, pues no está
separado, ¿no? Entonces no habría desprendimiento. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué cosa es esto? Cristalino. Ya, es catarata, ¿pero qué? Es el cristalino, ¿cierto? Porque está opaco ya se llama catarata. Este cristalino, ¿qué va a pasar con el cristalino cuando este vaya creciendo y creciendo y creciendo? Crece. ¿No? Claro, exactamente. Rompe la zónula, ya saben lo que es la zónula. ¿Qué es la zónula? Los ligamentos que sostienen al cristalino. Las estructuras que suspenden al cristalino es la zónula. Entonces, si este melanoma va creciendo, se va a desprender o se va a luxar el cristalino, ¿no? Entonces puede terminar dentro si se luxa totalmente o puede caerse lateralmente, una subluxación de cristal, ¿no? Entonces va a aumentar la presión. A ver, el melanoma de Kroll más frecuente es en el adulto. Hay propensión a metástasis letal, por supuesto, desprendimiento de retina secundario no reumatógeno, también en esta estructura, este tumor va creciendo, y si ven, no sé si ven este halo alrededor, ese halo es un desprendimiento de retina. ¿Cuánto creen que está viendo este paciente con este melanoma? No. Miren dónde está la mácula. Está viendo un 100%, ¿verdad? Claro, puede estar viendo 20-20 o de repente 20-25, ¿no? Pero está viendo. Sin embargo, tiene semejante tumor ahí. Ojo con las agudezas visuales. Un paciente diabético de muchos años que ve 20-20 no quiere decir que no tenga retinopatía diabética. Ojo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Porque primero se afectan los campos visuales, primero se afecta la periferia del campo visual. Exactamente, ¿no? Entonces, hay pacientes que empiezan con lesión por la diabetes a nivel de la mácula. No tienen nada y en la mácula empieza. Entonces esos van a ser los pacientes que se quejen de disminución de agudeza visual. Pero aquellos pacientes, no, yo veo todo, yo no necesito nada, yo estoy muy bien. Uno les mira y a veces es lo último que se daña, la mácula. Entonces ahí es el problema. Entonces, ¿cómo se evalúa? Primero, la biomicroscopía con lámpara de hendidura, donde vamos a ver el iris, la cámara anterior, y con buena dilatación el cuerpo ciliar, ¿no? El tumor, si usted está viendo un tumor, va a empezar a empujar. Tenemos la oftalmoscopía indirecta. El oftalmoscopio indirecto nos permite ver el campo, un mayor campo visual en la retina. En cambio, con el oftalmoscopio directo, por ejemplo, vemos el nervio óptico y solamente el nervio, solamente un vasito, pero con el oftalmoscopio indirecto vamos a ver todo el resto de la retina. La ecografía. La ecografía, en la ecografía podemos ver esto, la cantidad de vasos. Miren cómo el desprendimiento de retina aquí se está produciendo alrededor del tumor. La gonioscopía. El gonioscopio es un lentecito, un lente especial que se pone sobre la córnea y podemos ver todo el ángulo herido corneal. Si hay, cómo está el ángulo, si está cerrado, está abierto, si hay tumor, si hay neovasos, eso se ve con el gonioscopio. Ver una fotografía de fondo de ojo. ¿Por qué la fotografía? Porque si le tomamos después de unos 3-4 meses y vemos que ha cambiado y ha crecido, entonces hay que sospechar de algo maligno, ¿no? La OCT, la tomografía de coherencia óptica, y la angiofluoresceínografía. Es característica esta imagen central solamente del tumor. Vamos a ver el ejemplo. Esa angiografía
Esta es la angiografía, este es el fondo de ojo. Si vemos esto, la angiografía, vamos a encontrar esta zona, ¿no?, de hiperrefringencia localizada. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que podemos encontrar? Cuando encontramos este vaso centinela, se llama, este acúmulo de vasos en un ojo, podemos sospechar de que ya puede estar haciendo un cuadro delicado, ¿no?, como el melanoma. Podemos encontrar subluxación del cristalino. ¿Por qué? Porque el tumor, como les decía, empuja el cristalino y lo puede subluxar. Quiere decir que esta parte del cristalino se cae hacia atrás, dependiendo de dónde esté el melanoma. Un melanoma, por ejemplo, un melanoma a nivel de la coroides va a ser así, y si está lejos de la mácula va a poder crecer y uno ni se va a dar cuenta. Hay hemorragia vítrea, puede haber disminución de la belleza visual, lógicamente si está más cerca a la mácula. Nucleosis, porque va a producir el hecho de que se comprima, va a producir isquemia y neovasos por consiguiente. En algunos casos puede haber una pigmentación naranja, no necesariamente oscura, sino naranja. Y en estos tumores vasculares de la uvea, si ustedes observan aquí, este es un hemangioma. Miren cómo está este vaso de la retina. Este vaso es el temporal superior. Miren cómo va. Y cómo está el tumor, ¿no? Se nota que está por debajo de la retina. Si ustedes ven los vasos encima, quiere decir que está por debajo de la retina. Puede ser circunscrito, así como en este caso, o puede ser difuso, y a las puntas se logre ver, especialmente cuando está pequeño. ¿Qué otra cosa? El desprendimiento seroso de la retina se produce en 50 a 80% de los casos. Va a haber un edema coroideo, un 17%, una hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina y la retinosis que se produce en forma rara. ¿Saben lo que es retinosis? ¿Qué sería? ¿De dónde viene isis? Leer terminaciones latinas. Es importante porque a veces le dan una miradita y cuando ven un término desconocido van a vuestras raíces latinas, ya, tal cosa. Isis es quiste. Quistes de la retina, que por lo general se dan en la parte periférica, ¿no? Y las metástasis coroideas, como ya habíamos dicho, un melanoma coroideo se va a tener así en la angiografía, así en los estadios iniciales de la angiografía. ¿Y qué es lo más frecuente? Por un CA de mama y un CA de pulmón. En mujeres mama y en varones de pulmón. Al examen con la angiografía se puede encontrar parche de tinción. Estos parches se refiere a la tinción, a la forma localizada. Y los melanomas gigales, ya habíamos dicho. ¿Qué cosa es esto? Vaso centinela.